Pues vamos a darles otra pequeña probadita de lo que es geriatría, que como les decía, la realidad es que la clase de geriatría es una clase muy extensa. De hecho, en el bloque que es de 2 meses en la uni no termino de darla. Aquí, bueno, pues son una probadita ahorita, luego les hablo un poquito en respiratorio y no sé, por ahí les hable algún otro geriatra más o no, pero la realidad es que yo creo que conforme vaya pasando el tiempo, todos los planes de estudio van a ir cambiando, van a incluir más la geriatría, ¿no? Por lo que habíamos visto de la transición demográfica y todo esto, que cada vez pues, vamos a ser más adultos mayores, habrá más retos, ¿no? Lo que habíamos dicho, habrá más retos a nivel familia, a nivel sociedad, ¿no? A nivel gobierno. Y lo que ahorita les voy pues a dar una pequeña introducción sobre la valoración geriátrica integral, ¿no? La valoración geriátrica integral, pues es una valoración muy completa que se hace hacia los adultos mayores porque realmente ver adultos mayores es un reto muy grande. Poder ver un adulto mayor desde los 3, 4 esferas que habíamos platicado, no sé si se acuerdan que les había dicho que la geriatría y los pacientes geriátricos, pues hay que verlos desde distintas maneras de verlo, ¿no? Desde la esfera fisiológica, desde la esfera funcional, desde la esfera psicológica, ¿ok? Y si de por sí viéndolos de una manera detallada como lo es la valoración geriátrica integral, es complicado ver a adultos mayores. Si no hay abordajes desde todos estos puntos de vista, pues los problemas van a ser más comunes, ¿no? Porque ya habíamos dicho que pues el adulto mayor desgraciadamente genera muchos costos, ¿no? Genera muchos costos al sistema de pensiones, genera muchos costos al sistema de salud. Son los pacientes que muy probablemente generan mayor costo sanitario a nivel de los gobiernos, ¿no? Entonces nos pone aquí que la valoración completa del estado de salud es uno de los mayores retos en los cuales se enfrenta la práctica de la geriatría clínica, ¿no? Entonces, para poder llevar a cabo una adecuada exploración, porque por ejemplo, ustedes me imagino que ya vieron un poco lo que es la historia clínica, ¿no? ¿O hay una materia donde vean introducción a la clínica o no? Yo me acuerdo que Sí, la se llama historia propedéutica médica. Y sí estamos viendo de que historia clínica, doctor. Ok, están viendo historia clínica, así más o menos a grandes rasgos que les han dicho. Pues que es ¿Qué es como un importante en compendio. un historial clínico? Pues que es como un compendio de en general la vida del paciente. O sea, se engloban muchos aspectos, su aspecto social, personal, etcétera. O sea, varias cosas se ponen ahí en la historia clínica, pero todo engloba prácticamente su estilo de vida. Perfecto. Sí, o sea, la realidad es que la historia clínica es una herramienta para que el médico podamos tener una visión global más acertada del paciente. Lo que les decía, con la superespecialización que hay actualmente en la medicina, se gana mucho con la tecnología, pero se pierde mucho con el arte, ¿no? Entonces, la historia clínica yo creo que es una de las herramientas que desgraciadamente cada vez estamos perdiendo más y más. Y eso es un gran problema, ¿no? Porque el perder la historia clínica, estamos dejando a un lado una herramienta muy grande para no tener errores en el diagnóstico. La historia clínica es tan extensa precisamente para poder llegar a un diagnóstico, ¿ok? Tratar de equivocarnos lo menos posible, ¿no? Entonces, lo cierto también es que la historia clínica, pues imagínense si ustedes el día que estén haciendo su internado en el Seguro Social, ¿no? O que ya sean doctores, ¿no? Médicos de familia o médicos generales o alguna especialidad.
y llegan al seguro a tratar de hacer una historia clínica por cada paciente y llegan y en sus 8 horas les ponen 25 pacientes, ¿no? Pues es imposible, ¿no? Es imposible hacer una historia clínica tan extensa, ¿no? Bueno, pues la valoración geriátrica integral es todavía más extensa que la valoración clínica, ¿no? O que el expediente clínico, o que la historia clínica. La historia clínica geriátrica o la valoración geriátrica integral todavía va un poquito más allá, ¿no? Y el explorador, cuando yo les digo las características del explorador, es decir, si en algún momento se les ocurre la muy mala idea de especializarse en geriatría y querer sufrir en la geriatría así como sufro yo, pues por lo menos debemos de tener ciertas características para poder ser geriatras, ¿no? Porque por ahí tenemos geriatras, buenos amigos míos, pero pues que no tienen estas características, ¿no? Que no tienen sensibilidad, no tienen paciencia, sobre todo hay que tener mucha paciencia, porque el adulto mayor es un paciente que te quita mucho tiempo, que tú le preguntas, oiga, señor, ¿cómo ha estado? ¿Por qué vino a visitarme hoy? No, doctor, lo que pasa es que cuando yo tenía 40 años y estaba en el ejército y la chingada, o sea, y pum, se empieza a perder el paciente mayor, ¿no? El paciente mayor muchas veces te contesta todo menos lo que le preguntas, ¿no? Y oiga, ¿y qué medicinas toma, don Epifanio? ¿No? No, pues mire, lo que pasa es que yo cuando me baño en las mañanas no me gusta porque prefiero bañarme en las noches, ¿no? No, pero no le pregunté eso. O sea, se pierde mucho, ¿no? Entonces hay que tener no nada más sensibilidad, conciencia y mucha capacidad, sino tener paciencia, tener perspectiva clínica diferente, ¿sí? Porque hay cosas que el paciente te va a ir aventando, porque yo siempre he dicho, la historia clínica es importantísima y hay que poner mucha atención porque el paciente te va regalando piezas del diagnóstico y es como un rompecabezas y tú lo tienes que ir armando, ¿ok? Hay que tener creatividad también, ¿ok? Entonces, ¿por qué particularmente es difícil la valoración geriátrica integral o la valoración clínica geriátrica o dependiendo el libro que lean, va a tener un nombre distinto? Pues es porque es muy heterogéneo, o sea, el paciente geriátrico es muy heterogéneo. ¿A qué me refiero que el paciente geriátrico es muy heterogéneo? Pues que vas a tener un viejito de 85 años, independiente, con vida funcional, que incluso tiene su negocio, que le va muy bien, que tiene su lana, que mantiene a los parásitos de sus hijos, que a la señora la tiene como una reina y aparte tiene 3 novias el viejito, o sea, ¿sí? O vas a tener un paciente de 75 años de edad con un EBC previo, hipertenso, diabético, vida cama-sillón, movilidad reducida, deterioro cognitivo, alteración neurógena de la deglución, es decir, no come bien, ¿no? Desnutrido, frágil. Entonces, es muy complicado, ¿no? Porque cada paciente geriátrico es un mundo totalmente distinto. En la valoración de pacientes, cuando vaya pasando el tiempo y ustedes se den cuenta, ver pacientes jóvenes es muy fácil, ¿no? Bueno, muy fácil entre comillas, ¿no? Es un poco más fácil, digamos, porque los pacientes jóvenes, pues es más rápido verlos, las enfermedades se presentan de manera típica, como lo leemos en los libros. Aquí en el paciente adulto mayor, la presentación es totalmente atípica de las enfermedades. Esto es una enfermedad determinada y ves que el cuadro clínico es tal, tal, tal y tal cosa, ¿no? Bueno, en el adulto mayor no, en el adulto mayor las enfermedades se presentan de una manera totalmente distinta, ¿ok? Muchas veces incluso ni siquiera muestran patrones clínicos
parecidos a los que por lo general son los que se representan cada patología, ¿ok? Otra cosa también muy importante es multiplicidad de condiciones patológicas. ¿Qué quiere decir multiplicidad de condiciones patológicas? Es decir, que los pacientes son pluripatológicos. ¿Qué quiere decir? Que tienen 2, 3, 4 o hasta 5 enfermedades y por ende una lista de medicamentos muy grande. Entonces, ver pacientes pluripatológicos, es decir, que tengan muchas enfermedades, es complicado porque tienes que abordar al paciente desde distintos tipos de vista, ¿no? Tienes que, si te llega un paciente cardiópata, pues te tienes que quitar la gorra de geriatra y ponerte la gorra de cardiólogo, ¿no? A ver, pero resulta que también tiene insuficiencia renal por su cardiopatía, te quitas la de cardiólogo y te pones la gorra de nefrólogo, ¿no? Y a ver, vamos a reajustar sus medicamentos por su función renal, ¿no? Pero resulta que también trae una anemia y una trombocitopenia. Bueno, pues ahora te quitas la gorra de nefrólogo y te pones la de hematólogo, ¿no? Entonces, realmente, para poder ver geriatría, necesitas leer mucho, necesitas estudiar mucho, ¿sí? Y necesitas tener un conocimiento amplio de toda la medicina interna, porque los viejitos son un libro de medicina interna, son un Harrison. Ahora que les toque, no sé si ya lo tengan el Harrison o no. ¿Ya tienen el Harrison o no? ¿Ya se los pidieron o no? No, doctor. Bueno, ya lo tendrán para cuando se rompa la pata de la cama y lo ponen ahí abajo. Le da muy buen, le da muy buen sostén a la cama cuando se le rompe la pata. Entonces, se van a dar cuenta que los adultos mayores son toda la medicina, están ahí en los viejitos, ¿no? El paciente tiene menor reserva funcional. ¿Qué quiere decir que tenga menor reserva funcional? Pues que un paciente, si está malo, ten cuidado, ¿sí? Porque si te descuidas, se te muere, ¿sí? Es un paciente que no te dé el lujo de replantearte los diagnósticos. Es un paciente que lo tienes que ver, si lo ves mal, lo tienes que citar rápido, ¿no? Yo les digo muchas veces, no sé, en el seguro o en el seguro popular, de repente ves que a mí me llegan pacientes que los ven en el seguro popular, ¿no? Y ¿cómo está, don? O en el seguro social, ¿no? Oh, pues bien, pues tengo este problema, doc, y todo, y pues me dieron este tratamiento hace 15 días, 3 semanas, ¿no? Ay, pues qué bueno que vino, doc, ya se había tardado. ¿Y dónde se lo dieron? No, pues me lo dieron en el seguro. ¿Ok? ¿Y cuándo lo citaron para revisar cómo iba? No, pues me dieron cita en 6 meses. No, pues está cabrón, güey, pues en 6 meses ya se murió usted o yo, ¿no? Por eso les decía que no es culpa de los médicos, ¿no? También es culpa de la saturación del sistema. Que si tú ves a los pobres médicos del seguro, tienen agendas saturadas, ¿no? Por eso era lo que yo les decía la vez pasada, que el gran problema también de no tener un sistema adecuado para la pirámide poblacional que tenemos es que necesitamos una consulta de urgencia, ¿no? O sea, una consulta donde te puedas citar, hay espacios para poder citar a un paciente pues, en breve, ¿no? Voy a instalar este tratamiento, pero le voy a poner cita en 15 días y en 15 días lo quiero ver aquí para revisarlo rápido y tratar de que el paciente no se complique, ¿no? Pues muchas veces en las instituciones es imposible eso, ¿no? Bueno, pues en los sistemas geriátricos como en Europa, pues sí que se puede. ¿Por qué? Pues porque está bien planteado, ¿no? Se tiene que replantear eso, ¿no? Confusión frecuente entre enfermedad y envejecimiento, ¿no? Muchas veces, no nada más el mismo paciente, sino también los doctores, no tenemos muy en claro si parte de los procesos por los cuales está pasando el paciente pues son por culpa de alguna enfermedad en concreto o son parte de su proceso de envejecimiento, ¿no?
Y el paciente adulto mayor pues tiene una tendencia muy grande a tener disfunción y discapacidad, ¿no? Y esto, ¿por qué la tendencia a la disfunción y a la discapacidad? ¿Por qué hace que sea difícil? ¿Quién me puede decir? Que la valoración sea difícil por la tendencia mayor a disfunción y discapacidad. Porque dependen de alguien más. ¿Quién eres, Estefanía? Sí, Prende tu cámara. Eso. Muy bien, Estefi. ¿Qué onda? ¿Qué vendes o qué? nada, Ok, entonces, pero pues sí, pienso que es porque dependen de alguien más bien. en el caso de discapacidad. Bueno, también tengo una abuelita así y Bien. pues como ya lo hemos comentado anteriormente, depende, ¿no? De alguien más y justamente mi tía es quien la cuida y todo eso, Claro. por eso. Muy bien, por ahí va muy bien tu comentario, Estefi. O sea, el que un paciente tenga disfunción y discapacidad, quiere decir que igual y muchas veces no depende de una, quizá para ir a la consulta depende de dos personas, ¿no? Porque para meterlo al coche, sacarlo y subirlo a la silla, muchas veces es muy complicado. Es por eso que los geriatras hacemos mucha visita domiciliaria. Yo hago mucha visita domiciliaria. Desgraciadamente, cada vez menos la hago por la maldita inseguridad, pero hay un dicho que dice que geriatra que no va al domicilio no es geriatra, ¿no? Entonces hay pacientes que ni modo, los tienes que ir a ver al domicilio. Es que a veces por tiempo o por problemas de seguridad, pues es imposible, ¿no? Entonces, el que un paciente sea difícil también, si se movilizan en silla de ruedas y los consultorios están en un segundo piso y no hay rampa y no hay elevador, está cabrera, ¿no? ¿Cómo vas a subir al viejito? ¿No? Muy bien. Ay, güey. Esto como que quedó descuadradón. Muy bien, Estefi, gracias. Por ende, hay un aumento desmedido del consumo de fármacos. De hecho, hay un síndrome geriátrico que se llama polifarmacia. Yo siempre le he dicho, en mi práctica clínica al día yo creo que quito más medicamentos que los que pongo, ¿no? Porque por lo general, sobre todo los médicos generales, creen que un paciente viejito porque vaya o adulto mayor, porque vaya a su consulta, el paciente se tiene que ir con una receta y con medicamento, ¿no? Y no, no siempre. O sea, que a mi consulta hay veces que vienen con su lista de medicamentos y yo no les receto nada, al contrario, les quito cosas. A ver, si me está tomando esto, fuera, 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 esto no le sirve de nada, fuera, fuera y quito. Esto sí y así, y mejor agregamos esto y esto, ¿no? Y acabo quitando 3, 4 medicamentos, ¿no? Entonces, el aumento del consumo de fármacos pues, lo hace muy complicado. ¿Y por qué lo hace muy complicado? Porque punto número uno, pues está cabrón tomarte 15, 20 pastillas al día, ¿no? Pero el problema de tener muchos fármacos es que la interacción de medicamentos, es decir, el efecto que muchas veces tienen unos con otros, crean que los síndromes sean todavía más complicados de lo que les había dicho. ¿Ok? Hay una incidencia muy elevada de complicaciones y lo que les había dicho, el paciente puede tener un deterioro muy acelerado si no se hace un adecuado diagnóstico y sobre todo sin satura un adecuado tratamiento. ¿Okay? Estoy bien madreado de la garganta por el COVID. No, no es cierto. Ha habido mucho trabajo y yo hablo mucho en la consulta. Y tengo que gritar mucho porque como tengo los cubrebocas o la mascarilla de protección, necesito gritar y me lastimo mucho la garganta. Entonces, necesitamos un enfoque diagnóstico clínico y terapéutico totalmente distinto a los demás médicos, ¿ok? Y bueno, ¿qué objetivos va a tener la valoración? Bueno, pues
como objetivo principal va a tener pues, conocer la situación basal del paciente, ¿no? Normalmente en el bloque de geriatría les dejo de tarea qué es la situación basal del paciente, ¿no? Aquí, bueno, pues se los voy a platicar así rápidamente. Para los geriatras es bien importante tener establecida la situación basal del paciente. ¿Qué quiere decir tener la situación basal del paciente? La situación basal del paciente es cómo está el paciente cuando está bien, no cuando está mal, ¿ok? Porque si a ti te traen al viejito en urgencias cuando está descontrolado por una infección respiratoria, por un EPOC, por una caída, por lo que quieras, pues que el pobre ya lo tienen ahí añejándose 8 horas en la sala de espera y en la camilla y con dolor y sin tratamiento. Llegas y lo ves, pues el pobre viejito está hecho una mierda, ¿no? Entonces tú lo ves y dices, no, pues ya échenle caldo a este paciente, ¿no? Ya está hay buitres por aquí. Entonces, no, debemos de tener bien conceptualizado la situación basal del paciente, es decir, cómo estaba ese paciente. Porque un adulto mayor de un momento a otro cambia su situación basal. Es decir, por lo general cuando vas a ver a un paciente mayor malito, lo vas a ver muy mal, va a tener un mal aspecto, pero eso no quiere decir que vaya a mejorar, ¿no? Y también importante saber su situación basal para saber hasta cuánto va a mejorar, ¿no? Vamos a saber hasta cuánto vamos a tirar, ¿ok? Entonces, la situación basal es cómo está el paciente previamente en un día normal, ¿no? Entonces, para eso es muy importante tener citas a sanos, ¿no? Para poder hablar, platicar con el paciente, cómo, cómo está, si tiene deterioro cognitivo o no, si camina, si come bien, ¿no? Si es independiente para sus actividades básicas, si es independiente para sus actividades instrumentales de la vida, ¿ok? Y así tener un enfoque más global del paciente, ¿no? Y eso nos va a servir pues, para mejorar la precisión diagnóstica también, o sea, teniendo una buena herramienta de exploración como la valoración geriátrica funcional, pues vamos a diagnosticar mejor al paciente, ¿ok? Y va a ser muy importante evaluar la repercusión funcional de la enfermedad, porque fíjense muy bien, en geriatría la funcionalidad prima, ¿ok? ¿Qué quiere decir funcionalidad? ¿Quién me puede decir que vamos a conceptualizar funcionalidad? Prenda su cámara el que quiera o la que quiera más bien. ¿Y qué entienden por funcionalidad? Con confianza, hombre. No pasa de que los bulé. A eso, Ángel. Pues Y Steffi, muy bien, a ver. yo supongo que eso se refiere a que, pues como ya son pacientes, como usted lo dice, muy delicados, pues el estado de funcionalidad sería como cuando, a pesar de sus enfermedades y de los padecimientos que tenga, pues relativamente están como estables, ¿no? Pero cuando hablamos de funcionalidad, a ver, si tú un día me llamas y me dices, oye, doc, pues tengo un paciente aquí en urgencias, ¿no? Tiene esto y esto y esto. Y si yo te digo, oye, doc, ¿y cómo está funcionalmente el paciente? ¿A qué le suena que sería eso? A No, que, bueno, lo que puede hacer, ¿no? Bien. Mm, ¿Cómo lo- qué? como las capacidades que tiene de subsistir y hacer las cosas independientemente. Ajá, Bien, por ahí va. Muy bien. ¿Qué más, de que, Steffi? Gracias, Julieta. A ver, ahorita me sigues diciendo. ¿De qué más, Steffi? de que, por ejemplo, les diga, le pregunte su nombre y él se lo sepa decir, o que Ok. si le enseño objetos y le pregunta cómo se llaman, él le sepa decir más o menos esa clase de cosas y de que él se pueda sostener solito o que pueda caminar Bien, bien, y bien. así. ¿Qué más, Estrella? Pues que sea capaz de hacer las cosas diarias ¿Cómo y qué?
comer, ir al baño. Bien. ¿Cómo se le llama eso en geriatría? No sé. Ahorita lo vamos a ver, no te preocupes, pero tocaste un punto padrísimo, Estrella, de la geriatría. Es la funcionalidad, efectivamente. O sea, la funcionalidad es cuando hablamos de independencia. O sea, tu funcionalidad es qué tan independiente eres. Es decir, ¿caminas o no caminas? ¿Sí? Si caminas, caminas con bastón, con muletas o caminas bien sin problema. Caminas en casa o puedes salir de casa y puedes ir a comprar todo lo necesario para tu vida diaria. Ir a comprar tu comida, agua, papel palfum, de todo, ¿no? O sea, eh, también si eres capaz de hacerte de comer, si eres capaz de comer con tu mano, si eres capaz de ducharte, ¿sí? Si eres capaz de vestirte, ¿sí? Porque la vez pasada hablamos de calidad y cantidad de vida. ¿Se acuerdan o no? Sí. Entonces, fíjense muy bien. Toda la gente cree que era lo que les decía. La calidad de vida es tener un buen trabajo, tener a mi novio que me quiera y que este 14 de febrero padrísimo y que mi familia esté bien y todo. Pues, ¿qué creen? Sí, ok, porque ya habíamos dicho que la calidad de vida era objetiva o subjetiva. ¿Quién me ayuda? Subjetiva, ¿no? Subjetiva. Subjetiva, Ángel, totalmente. Steffi, muy bien. Es subjetiva, ¿no? Pero los geriatras que vemos a los pacientes complejos, a los pacientes difíciles, que ya tienen pluripatología, que ya pasaron por múltiples especialistas, te das cuenta que calidad de vida es levantarte tú solito, ¿sí? Que vayas al baño, echar una medallita. Si tienes ganas incluso de hacer del 1 y del 2, pues un cake también y todo. Asearte tú solo, lavarte tus manitas, irte, prepararte tu desayunito, un sanduchito, un huevito, lo que sea, prender la tele y desayunarte. Eso es la calidad de vida, ¿sí? O sea, la gente no sabe que cuando realmente estás enfermo y estás acostado y ya te despertaste y nadie te levanta porque no eres capaz de levantarte, que te volteas a ver y que traes un pañal ya de 5 meadas el pañal y 2 que 3 pastelotes ahí también, eso es perder la calidad de vida, ¿sí? Es decir, el perder tu funcionalidad, que tú te valgas por ti mismo para las actividades básicas de la vida diaria, y ahorita las vamos a ver así de una manera muy rápida. Eso es la calidad de vida. Por eso me detuve tanto en evaluar la repercusión funcional de la enfermedad. Es decir, ¿qué tanto una enfermedad va a mermar tus actividades básicas, tu funcionalidad? ¿Ok? Porque la misión de la geriatría es calidad de vida e incorporar al paciente lo más rápido posible a su situación basal previa, es decir, hacia cómo estaba previamente el paciente antes de tener la neumonía, caerse y fracturarse, tener el infarto cerebral o lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Entonces, parte del objetivo también es diseñar planes de cuidado y tratamientos para poder regresar a la situación básica basal y darle un seguimiento de la respuesta del tratamiento, ¿no? Que era lo que les decía, lo que no se vale es ver a un paciente enfermo, ¿qué tiene usted? Ah, bueno, mire, tomes este y lo veo en un año, cabrón. No, pues no chingue. O sea, eso no sirve en la medicina, eso no sirve en la geriatría. ¿Eh? Hay que darle seguimiento de la respuesta al tratamiento. Y sobre todo, y bien importante, hay que optimizar los recursos sanitarios y sociales. ¿A qué me refiero con esto? ¿Quién me puede ayudar? Que los traten bien. ¿Ana Carla? Sí, Ya sabes, eso es todo.
¿Qué es optimizar los recursos sanitarios y O sociales? sea, a lo mejor a lo que me puedo llegar a concluir es que les den un buen trato a los ancianos, adultos. A ver, sí, pero no. Steffi, Pues pienso que optimizar se ¿qué son refiere los a, recursos para empezar? ¿Qué son los recursos? ¿Qué les había dicho yo que pues, desgraciadamente que pues cuesta, ¿no? el Todo, billete, el varo, la ajá. plata, ¿sí? Los fierros? Eh, pues recursos sanitarios, por ejemplo, hablando de que algunos utilizan pañal o que o utilizas un poco más de utensilios o herramientas para mantenerlos limpios o así. ¿Y ese qué recurso será? ¿Sanitario o social, Steffi? Sanitario, Es que pero a fíjate la muy vez, bien, espérame, porque es que ustedes están prematuros, están de incubadora todavía ustedes. Cuando hablamos de, sí, perdón, es que sí. Cuando hablamos de un recurso sanitario, no hablamos de ir al baño. O sea, los sanitarios son los baños, no, pero el personal sanitario ujú, o los recursos sanitarios, perdón, es ¿No los serían como hospitales. las instalaciones? Somos y no nada más las instalaciones, o sea, todo el sistema de salud, o sea, mm, el personal sanitario o la infraestructura sanitaria es del Seguro Social, son sus médicos, las medicinas, las enfermeras, todo esos son los recursos. O sea, cuando hablamos de recursos sanitarios es todo lo que hay en el seguro. Y cuando hablamos de recursos sociales es el billete de la gente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de optimizar los recursos sanitarios, ¿qué quiere decir? Que hay que cuidar la lana, ¿sí? Si nosotros trabajamos en el seguro social, pues no nos vamos a estar poniendo a pedir exámenes a lo pendejo, ¿sí? Con perdón. O sea, no vamos a pedir a lo güey. ¿Por qué? Porque esa lana cuesta, o sea, esos exámenes cuestan, ¿sí? Y eso es dinero de todos, porque pues, se pagan con nuestros impuestos, ¿no? Entonces, hay que cuidar la lana de las instituciones. Y asimismo, cuando somos usuarios de la institución, hay que cuidarlos. ¿Cuánta pinche gente naca, macuarra va al seguro y raya los baños y rompe los baños y las camas las destruye y se roba las almohadas y las sábanas? No mames, pues eso es de todos, ¿sí? Hay que cuidar nuestros sistemas, ¿ok? Y cuando hablamos de los recursos sociales, pues son de las ayudas que hay a los adultos mayores y por qué no también del dinero. ¿Sí, Ana Carla, o no? Por supuesto. O sea, porque no me había dado cuenta que no, que como que no tenemos bien en claro entonces qué son cuando hablamos de él, las instituciones sanitarias, ¿no? Los sanitarios somos nosotros, ¿no? No los excusados, sino la gente que ve la salud. Personal sanitario es la gente que cuida la salud, enfermeras, médicos, paramédicos, etc. ¿Ok? Entonces hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, la valoración, ¿qué ventajas va a tener? Pues que vamos a tener una mejor precisión diagnóstica, ¿ok? Vamos a mejorar la elección de un tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a encontrar, si hacemos una adecuada valoración, pues vamos a encontrar el mejor tratamiento para ese paciente, ¿ok? El que más le convenga. Vamos a detectar la disfunción o la enfermedad o la entidad que está causando la disfunción de manera previa y muy probablemente lo vamos a hacer revertible, ¿ok? También nos va a ayudar a evaluar la magnitud de los problemas, es decir, si estamos ante un problema que va a ser un verdadero problema, un mayor problema o no, ¿ok? También nos va a dar la pauta para valorar las necesidades de fuente de apoyo, ¿ok? Es decir,
si un familiar puede hacer frente a la enfermedad de su padre o a su madre, ¿no? Porque también puedes ver que la parte social, lo que habíamos hablado, si tú ves que tienes una hija única que tiene un papá hipertenso, diabético, con un infarto de 80 años que prácticamente no camina y es dependiente para todas sus actividades básicas, y una mamá que medio le ayuda, pero tiene 78 años y ya se rompió una cadera y camina con bastón, pues esa persona va a necesitar un apoyo, ¿sí? Porque es complicado, ¿ok? Y vamos a tratar de disminuir en lo mayor posible la institucionalización. ¿Qué es la institucionalización? Pues son los asilos, ¿no? Y las casas de reposo. Hay que tratar de que esté lo menos posible los pacientes, o que se acaben yendo los pacientes lo menos posible a los asilos, ¿no? De ancianos. Espérenme un minutito, espérenme. ¿Ok? Hay que aumentar la supervivencia, eso está clarísimo. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con aumentar la supervivencia? ¿Quién me ayuda en eso? Pues tratar de extender su vida, ¿no? O sea, brindarle un poco más de tiempo de vida, pero como dice usted, como de la mejor manera, ¿no? De manera que mantenga el equilibrio entre calidad y cantidad. Bien, y fíjate que lo dijiste, Ángel, muy padre, ¿eh? Y nunca lo había visto yo de esa manera. Yo creo que hay que brindar un equilibrio entre calidad y cantidad de vida. Definitivamente hay que aumentar la supervivencia, no nada más individual, sino hay que tratar de aumentar la supervivencia en general de nuestra población. Acuérdense que habíamos visto las expectativas de vida. ¿Se acuerdan cuando vimos las expectativas de vida? ¿Cuántos años vivían en Japón en 1800 y cuánto viven ahora? ¿Cuánto vivíamos en 1930 o 40? La primera encuesta de supervivencia medianamente seria que tenemos aquí en México. Y nos damos cuenta que los países de tercer mundo vivimos más o vivimos menos. Menos, ¿no? Menos, claro. Vivimos mucho menos, ¿no? Por eso es importante aumentar la supervivencia, porque el aumento de la supervivencia, eso habla bien de nuestras instituciones, no nada más de salud, sino también de nuestras instituciones políticas que están haciendo buenas políticas en pro de la salud. Pero ojo, y como bien dijo Ángel, siempre y cuando haya un buen equilibrio entre calidad y cantidad de vida. ¿Ok? Es bien importante disminuir costos de las asistencias. Cuando hablamos de una asistencia, quiere decir el servicio que se le da a un paciente, ya sea a nivel de consulta o sea a nivel de hospitalización. ¿Ok? Entonces, hay que disminuir los costos, porque viejitos hay un chingo. Por todos lados salen viejitos y siempre va a estar llena la consulta de los viejitos, siempre. ¿Ok? Pero hay que disminuir costos. Siempre hay que tratar de dar el mejor tratamiento con el menos gasto posible. ¿Ok? Sobre todo, y algo en la medicina privada bien importante, te va a ayudar a emitir pronósticos de salud y estados funcionales lo más cercanos a la realidad, porque muchas veces llegan y te traen al paciente y tú lo ves y el paciente está hecho una mierda, el paciente, ¿no? Ya tú acá le estás echando ciencia y ves y esto y el otro. Y les explicas todo muy bien a los familiares y todo, y lo único que te dicen, ¿se entendió? Sí, y los ves que no entendieron ni madres, ¿no? De todo lo que les explicaste. Sí, doctor, pero se va a salvar mi papá, ¿verdad? O sea, va a vivir muy bien. Y tú así como que, no mames, doña, le estoy diciendo que ya se va a morir su papá. Y si me explico, no te, entonces, todo esto te ayuda a poder tener una manera sensata y
lo más cercana a que lo que la ciencia nos da, tener buenos pronósticos, ¿no? Porque yo tengo así de pacientes que vienen y doctor, pues es que le traigo a mi papá, porque no, pues es que venimos del doctor no sé qué y nos dijo que mi papá ya se iba a morir. Entonces nos dijo que ya se iba a morir, pero pues eso fue hace un mes y no se muere y pues cada vez come más el güey, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, ¿no? Entonces nuestros pronósticos, tanto para bien como para mal, tienen que ser bastante reservados, ¿ok? Tanto para bien como para mal, ¿no? Por ahí tengo pacientes que llevo 2, 3 años viéndolos y son pacientes que ya los habían, ya casi los habían enterrado otros doctores, ¿no? Y hay que determinar el nivel de necesidad de atención del paciente. ¿A qué nos referimos con determinar el nivel de necesidades de atención? A que si un paciente va a necesitar estar en segundo o en tercer nivel un tiempo hasta controlar sus patologías de base, o un paciente que ya está bien controlado va a poder seguir siendo controlado por su médico de cabecera o su médico familiar. ¿Ok? Porque luego muchas veces pues, es imposible tener a los adultos mayores todos en el tercer nivel. Sí saben lo que es primero, segundo y tercer nivel, ¿no? En la salud. Sí. ¿Quién me dice? El primer nivel Diga. es cuando es básico, ¿Quién el eres? segundo, Adrián. ¿Qué pasó, Adrián? Bueno, tengo entendido que el primer nivel es cuando es una enfermedad así como básica, se puede decir como no muy grave. El segundo nivel es cuando hay una enfermedad, una patología un poquito más grave. Y el tercer nivel es cuando ya se requiere así como de alguna especialidad, un especialista. Bueno, eso es lo que tengo Pues, entendido. más o menos por ahí va. Cuando hablamos de niveles asistenciales, Adrián, hablamos del lugar de la atención, es decir, medicina privada por lo general son médicos generales o médicos familiares y hay uno que otro especialista también, pero por lo general van a ser enfermedades, no necesariamente tienen que ser enfermedades sencillas, pueden ser enfermedades muy complejas, pero ya con un buen control, ¿no? Es decir, la medicina primaria es la de primer respuesta, las que les da un seguimiento en un paciente que está controlado y todo. Si el paciente se descontrola o queremos diagnosticar algo que es un poco más complejo y que no lo podemos ver porque en medicina privada, pues la cantidad de gente es enorme, ¿no? Entonces pasamos al segundo nivel. El segundo nivel, por lo general, es un nivel de un diagnóstico un poquito más especializado, donde efectivamente ya hay especialistas y hay, por lo general, tratamientos quirúrgicos. Los tratamientos quirúrgicos más comunes como cirujano general, como ginecólogo, como traumatólogo. Y el tercer nivel ya son niveles asistenciales más complejos, ¿no? Donde ya los tratamientos son un poquito más complicados, como cateterismos, como neurocirugía, ya cirugías un poco más grandes, ¿no? Y niveles asistenciales también en medicina interna, pues más complejos, ¿no? Entonces, el tener un buen control de los adultos mayores te ayuda a determinar en qué parte de la atención vas a tener al adulto mayor, ¿ok? Esto con el tiempo se va a ir dando. Denme un segundito, espérenme.
Listo. Entonces, fíjense muy bien. Los parámetros que vamos a valorar en la valoración geriátrica son las esferas de las que habíamos hablado, ¿no? Entonces, va a haber una evaluación biomédica, va a haber una valoración funcional y va a haber una valoración psicológica y evaluación social. ¿A qué le suena más o menos cada una de ellas? ¿Qué me va diciendo? La evaluación social tiene que ver en el aspecto económico y todos los bienes que posee la persona. ¿Quién eres, Julieta? Sí, A ver, prende tu cámara. ya. Ok, ajá. La psicológica es como en el aspecto de funcionalidad, cómo está, si tiene demencia o no, o qué tipo de trastorno presenta. Bien. A nivel, Eh, está arriba de la azotea, ¿no? sí. La funcionalidad es como qué tan independiente es, qué funciones puede realizar por sí mismo o se ocupa de alguna persona para poder realizar las funciones básicas. Bien, muy bien. Y ¿Cuál la te falta? biomédica, no sé. ¿Qué pasó, Julieta? La más fácil te faltó. ¿Quién le echa la mano a Julieta? La biomédica no es la que está relacionada con el equipo que van a utilizar. Por ejemplo, algún No. aparato para que puedan escuchar o así, ¿no? No, no necesariamente. La carrera de biomedicina sí es biomecánica, creo. ¿Quién le echa ¿No la mano? Es la será, parte más fácil. no será que la persona o el adulto mayor llegue a tener una recuperación o ver el estado biológico del paciente o la paciente en sus funciones corporales, del estómago, el corazón, por ejemplo, si no tiene Por ahí va alguna más o menos, arritmia, pero todavía etcétera? más sencillito. ¿Qué les dije hace rato? Que si ya estaban viendo que Pero los fármacos, no, la historia clínica. Puede ser como la exploración física de la persona. Pues es la historia clínica médica. O sea, la evaluación biomédica es básicamente eso. Mariana, tienes toda la razón. La historia clínica a la que estamos acostumbrados, ¿no? Sus antecedentes familiares, sus antecedentes personales, hábitos tóxicos, que toma de medicamento, etcétera, etcétera, ¿no? A la madre, se cambió solo esto. ¿Va? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a ver, ¿no? Y yo creo que poco más es lo que necesitan saber de toda esta introducción a la biomedicina, ¿no? A la biomedicina, a la geriatría. Entonces, cuando hablamos de la esfera biomédica, Mariana, es la anamnesis. ¿Se acuerdan lo de la historia clínica? ¿Qué es la anamnesis? El El interrogatorio que se le va a hacer al Interrogatorio, paciente. ¿no? Por aparatos y sistemas y todo este rollo que están ahorita ustedes padrísimo viéndolo en línea. El examen físico, es decir, auscultarlo, escucharlo, tocarlo, verlo, y sus exámenes complementarios, ¿ok? Exámenes de laboratorio, electrocardiogramas, ¿sí? Entonces, espérenme otra vez, chicos. Doctor, Perdón, pero es que como mando ya a mi secretaria a su casa, suena el teléfono y luego no me deja. doctor, Sí, perdón, es que no alcancé a notar. En la esfera biomédica puso anamnesis, examen físico. Ah, ok, exámenes complementarios. Gracias. ¿listo? Sí, gracias. Correcto. La evaluación funcional. ¿A qué nos referimos con valoración funcional? Pues a lo que hace el paciente, a lo que es capaz de hacer, ¿sí?
No se claven tanto porque esto ya quizás es un poquito más especializado, pero a grandes rasgos los geriatras funcionalmente valoramos al adulto mayor conforme a test. Yo les había dicho que en la geriatría hacemos muchos test, hacemos muchas valoraciones, ahorita les voy a enseñar algunas de ellas. Yo la verdad, a mí me gusta ser práctico, ¿no? Yo utilizo muy pocas escalas, muy pocas valoraciones, ¿eh? Pero esta es una muy importante. Hay que valorar si el paciente es independiente para sus actividades básicas de la vida diaria, y así lo vamos a encontrar resumido, ABVD, y actividades instrumentales de la vida diaria, AIVD, ¿sí? Entonces, la parte psicológica, ¿qué vamos a ver de la parte psicológica? Como bien había dicho, se me hace que fue, ¿quién dijo? ¿Steffi o quién? Julieta. Como dijo Julieta, vamos a valorar, Julieta, en la parte psicológica, y cuando hablamos de parte psicológica es la parte mental del adulto mayor, 3 cosas principales: la cognición, la afectiva y el sueño. ¿Qué es la cognición? ¿Qué es, Steffi? Congruencia a lo que diga. ¿Y eso cómo se dice, Ana Carla? Porque fíjate muy bien, Ana Carla. Es bien. Lo estás diciendo bien, pero ustedes cada vez más deben de aprender a hablar como doctores, ¿ok? Empezar a utilizar bien los términos y todo, ¿ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir, Ana Carla? La parte cognitiva es la parte mental, ¿no? O sea, ¿qué tan bien está de su cognición, ¿no? Es decir, si tiene o no tiene qué, Ana Carla. Psicomotora, no sé. No, deterioro. Mental. ¿Deterioro qué? Cognoscitivo. Cognoscitivo, muy bien. Es decir, la función cognitiva es ver qué tan bien está de sus memorias, ¿no? Básicamente. ¿Ok? La función afectiva, ¿a qué nos referiremos? Sus estados de ánimo. Bien. Si son capaces de expresarlo. Principalmente si tiene o no tiene qué. Relaciones no interpersonales. Valen dentro de la valoración afectiva, sí. Pero a grandes rasgos, cuando valoramos un paciente de su parte afectiva, lo que queremos saber es si tiene o no tiene depresión. Punto. ¿Sí o no? Sí. Es decir, ¿el paciente está deprimido o no? Tú hablabas de tu abuelita, ¿no, Estefi, o de quién? Sí, de mi abuelita. Que también ya la daban ¿Ya le del están otro echando lado cal del también mundo. o qué? Ajá. Pero pues no, sigue hasta más fuerte. Ya Te digo, hasta enterró a varios hijos y ella sigue bien. claro. Cuando los doctores hablamos de fechas, no, que esta paciente ya se va a morir en 6 meses, es cuando más nos equivocamos. Yo por eso nunca digo, oiga, doctor, ¿y cuánto tiempo va a vivir mi mamá? Va a vivir lo que tenga que vivir, les digo. Ni más ni menos. ¿Y el sueño? Tú, Estefi, porque ahorita te voy a preguntar. Si tiene trastornos o ¿Cómo qué? que ¿Por qué chingados Insomnio. se cambia mi diapositiva si yo no soy? pues, ¿Alguien se está metiendo en mi computadora de ustedes o qué? no, Fantasma, profe. Pues aquí pasan cosas bien raras en mi clínica, pero bueno, Que no lo dudo. padezca de insomnio o algo así. Principalmente alteración del sueño, insomnio, básicamente. El adulto mayor sufre mucho del sueño. Eso ¿Qué es lo- pasó, Ángelo? ¿Quién eres? Sí, eso no Ah, es lo que le dicen lo del ciclo sueño-vigilia o algo así. claro. Hay mucha alteración en el ciclo sueño-vigilia, es decir, por el día duermen y por el día están despiertos. Duermen muy poco por la noche. Y eso es un problemón, cabrón.
Mira, mira. A mí se me hace que sí es alguien de ustedes, ¿eh? Yo aquí tengo las manos y miren. ¿Dónde estábamos? ¿Aquí va? ¿O no? Sí, ahí. Sí, Sí. ¿Y la valoración social cuál es? Pues el apoyo social, como había dicho, no me acuerdo quién dijo. yo. Cuando hablamos, Julieta, de la esfera social, es si el paciente tiene hijos, no tiene hijos, vive solo, vive acompañado, ¿sí? Tiene red de apoyo, es decir, si es capaz de que lo lleven a la consulta o no, si le pueden comprar sus medicinas, si le pueden administrar sus medicamentos. Todo eso es su red social, es decir, yo les platicaba la vez pasada, tú le puedes dar el mejor tratamiento a un paciente, pero si el viejito no ve y quieres que se inyecte insulina 3 veces al día, pues no, güey, eso no va a pasar, ¿sí? Entonces, Estefi, a tu abuelita, desde la valoración funcional hasta lo que sabes ahorita, platícame tu abuelita cómo está funcionalmente. Pues ¿Cuántos años tiene? ¿Es una no femenino está, de? no está tan bien. Femenino de 89 años, Caray, muy bien. ya casi 90, pero pues sí, ya está malita, por así decirlo. O sea, tiene lagunas mentales a veces A ver, y entonces ya no estás en lo funcional, ya te estás brincando a la parte psicológica. a la psicológica. Bueno, de acuerdo a Vamos a lo la funcionalidad, funcional, porque pues, le tenemos que dar orden a esto. ok, a lo funcional, pues ella ya no puede valerse por sí misma como Bien. tal. O sea que es Tienen que dependiente para. auxiliarla, Ay, espérenme, es que es ajá, un para hacer desmadre sus esta necesidades computadora. básicas, A ver, ¿para qué le ayudan a tu abuelita? para comer, Bien. para ir al baño, para que se tome sus medicamentos, Ujú. pues para Obviamente todo, para bañarse. hasta para cambiarse también. O sea Ujú, que es dependiente para todas sus actividades básicas. Ella depende al 100% de alguien. ¿Sí? ujú, Las porque actividades sí las instrumentales puede ya ni se hacer, digan. Ajá. sí, porque sí, o sea, sí se puede parar pero Perdón, anda yo te escucho. haciendo Sí las puede hacer, cosas pero. raras, pero hace como cosas raras, o sea, ella se ¿Cómo qué? para y pues ella agarra lo que ve y ya no distingue como que bien qué son las cosas. Entonces uno tiene que estar como ahí al pendiente de ella. Yo creo que Una entonces vez el ella ya problema había está acá, ¿no? agarrado, ajá, también, ella ya había Cognitivamente no está agarrado, bien. sí, porque a veces se regresa a su pasado y ella se siente como niña y busca como a su mamá o así. Y Sí, luego otra claro. vez ya se regresa a la actualidad y que sus hijos y así o sus nietos. Entonces tiene como esos cambios repentinos y así. Oye, ¿no estar Y en drogas de tu la abuelita nada, más bien? ¿No será no, así media y- locochoncilla? no, pero una vez nos sorprendió porque es que a ella le gusta cantar. En la noche no duerme, pero se pone a Bien cantar o a invertido el veces a ciclo. contar historias. Pobre de tu tía. Ajá. Y pues de ahí ¿Dónde vive? canta. Ahorita están viviendo en la Ciudad de México. Ella vivía en Hidalgo en una sierra